Y si lo que llamas espiritualidad no es más que una de las trampas más ingeniosas del enemigo, ¿has considerado alguna vez que el mal puede disfrazarse de luz y que el pecado puede usar el nombre de Dios para presentarse como virtud? Es aterrador, pero así es exactamente como se propaga el engaño más mortal, cuando las personas creen servir al Creador, pero en realidad sirven a su propia vanidad espiritual. Satanás no aparece con cuernos ni una horca, viste un traje, sostiene una Biblia y cita versículos fuera de contexto. No busca destruir la iglesia desde afuera, sino infiltrarse en ella, distorsionando la verdad y creando versiones convenientes del Evangelio que adulan el ego, pero matan el alma. Algunas personas confunden la emoción con la presencia de Dios y la popularidad con la unción. Algunos piensan que la prosperidad es sinónimo de bendición y la pobreza, señal de maldición. Es en este terreno fértil de confusión donde el enemigo siembra sus semillas. No solo quiere que peques, quiere que peques creyendo que agradas a Dios, y por eso tantos caen sonriendo, creyendo estar en el camino correcto. La falsa espiritualidad es dulce al principio, pero amarga al final. No te acerca a Dios, solo te aleja de Él, sutil, gradual y casi imperceptiblemente. Pero la verdad es que el Espíritu Santo nunca se contradice. No exalta al hombre, ni busca aplausos, ni se mezcla con la vanidad. El verdadero mover de Dios es discreto, humilde y transforma de adentro hacia afuera. Cuando el enfoque cambia del arrepentimiento al entretenimiento, de la cruz al escenario, de la fe al estatus, es cuando el enemigo ya está sentado en primera fila. Y muchos no se dan cuenta, porque el sonido es hermoso, el discurso es atractivo y el ambiente parece santo. Pero donde no hay verdadera santidad, el Espíritu de Dios no mora. Hoy descubrirás las mentiras más letales que Satanás usa dentro de la iglesia, aquellas que se esconden tras versículos, títulos y discursos bonitos. Mentiras que engañan incluso a los sinceros, porque suenan espirituales, pero no vienen del cielo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar puede abrirte los ojos y liberar tu alma de un engaño que ha destruido a muchos que empezaron bien, pero se extraviaron. No vienen con una apariencia amenazante ni intenciones obvias. Llegan sonrientes, con una Biblia en la mano y pronunciando un discurso convincente sobre la fe, el poder y la prosperidad. Son personas que distorsionan las escrituras, transformando la verdad en una herramienta para manipular y confundir. Citan versículos, pero fuera de contexto. Hacen profecías que agradan al oído, pero que no provienen del Espíritu Santo. Así es como trabaja el enemigo hoy, disfrazado de maestro, pastor, influenciador espiritual. No quiere asustarte, quiere ganarte tu confianza. Y cuando lo logra, comienza a erosionar lentamente tu fe desde dentro, hasta que ya no percibes la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es mera apariencia de santidad. Este no es solo otro video sobre la fe, es una advertencia para tu alma. Existe un engaño espiritual en las iglesias, en las redes sociales e incluso en las conversaciones más inocentes entre cristianos. Estos mensajes parecen inspiradores, pero están vacíos de arrepentimiento, llenos de vanidad y ambición. El peligro es silencioso, casi imperceptible, y eso es precisamente lo que lo hace tan destructivo. Aunque muchos creen estar creciendo espiritualmente, en realidad se están alejando de Dios, reemplazando la comunión con rituales y el arrepentimiento con frases hechas. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios 11:14. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. En otras palabras, él no siempre se presenta con oscuridad y violencia, sino con carisma y falsa sabiduría. Por eso tantos caen. El pecado hoy no se esconde en las sombras.
sube a los púlpitos, graba videos y usa palabras hermosas para distorsionar la verdad. Es pecado disfrazado de espiritualidad, donde la emoción reemplaza la fe y la manipulación se disfraza de revelación divina. Por lo tanto, es hora de abrir los ojos y discernir lo que es real. El verdadero evangelio no promete aplausos ni consuelo, exige renuncia, la cruz y la transformación. La fe genuina no busca la fama, sino la intimidad con Dios. Y si lo que escuchas te aleja del arrepentimiento y te acerca a la exaltación personal, entonces ten cuidado. No es luz, es engaño. Hoy, más que nunca, necesitamos estar atentos, examinar nuestra mente y buscar la verdad directamente en la palabra, antes de que sea demasiado tarde. No es de extrañar que quienes siguen al enemigo también se disfracen de siervos de la justicia. Así es como se propaga el engaño, no descaradamente, sino a través de personas aparentemente piadosas, con discursos que parecen ciertos. Y aquí reside una de las verdades más duras que muchos prefieren ignorar. El enemigo no necesita convertirte en ateo para distanciarte de Dios. Solo necesita mantenerte dentro de la iglesia, pero lejos de la presencia real del Espíritu Santo. Solo necesita hacerte religioso, pero vacío, espiritual, pero impenitente, activo en las actividades de la fe, pero con un corazón alejado de aquel que verdaderamente salva. Piensa un momento, ¿cuántas personas conoces que nunca faltan a un servicio, que cantan, que lloran, que parecen llenas de fe, pero que viven atrapadas en el resentimiento, la vanidad y la falta de perdón? ¿Cuántos líderes que parecían inquebrantables han caído porque olvidaron el fundamento, la obediencia? Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento e invisible, donde el error se normaliza y el pecado se justifica con frases como Dios entiende o nadie es perfecto. Y es precisamente en este punto donde el enemigo gana, cuando la conciencia duerme y la fe se vuelve mera apariencia. Y hoy es hora de abrir los ojos y enfrentar las mentiras que corroen la vida espiritual. Muchos desde dentro. La primera mentira mortal es simple pero devastadora. La gracia de Dios lo cubre todo, así que está bien seguir pecando. Esta idea distorsionada ha destruido generaciones enteras porque transforma la gracia, que es el poder de Dios para liberarnos, en permiso para permanecer en el error. La verdadera gracia no cubre el pecado, te da el poder para vencerlo. El Evangelio no es una excusa para pecar, es la fuerza para abandonarlo. Y por eso es urgente discernir qué viene de Dios y qué proviene del engaño. Muchos han usado la gracia como escudo para justificar comportamientos que deshonran su fe. Pero quienes verdaderamente han conocido la gracia entienden que ésta exige un precio, arrepentimiento y cambio. Dios no quiere una generación que solo repita palabras bonitas, quiere corazones transformados. Manténganse alerta, porque las verdades venideras que serán reveladas expondrán mentiras aún más sutiles, aquellas que parecen leves, pero que tienen el poder de destruir su alma si no están atentos. Probablemente hayas escuchado a predicadores decir, Dios te ama tal como eres, hagas lo que hagas, su gracia te cubre. Y en efecto, es cierto que el amor de Dios es incondicional. Es cierto que su gracia es poderosa y suficiente para perdonar cualquier pecado, pero el problema comienza cuando este mensaje se usa para justificar una vida sin arrepentimiento, como si el perdón fuera permiso para seguir cometiendo errores. La gracia no fue creada para mantener a nadie atrapado en el pecado, sino para liberarlo. Romanos 6:1-2 lo deja claro. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? La verdadera gracia no encubre el error, rompe las cadenas que te atan a él.
El engaño comienza cuando el Evangelio se convierte en un consuelo para la carne, cuando el mensaje deja de llamar al arrepentimiento y se convierte simplemente en un medio para tranquilizar la conciencia. Esto ha sucedido con frecuencia en las iglesias modernas, sermones llenos de motivación, pero vacíos de transformación. Palabras que te hacen sentir bien, pero no te instan a cambiar. La gracia se ha convertido en un escudo para el pecado, y el arrepentimiento ha sido reemplazado por excusas espirituales. Por eso tantos cristianos están cansados, confundidos y espiritualmente estancados, porque creyeron en la versión fácil de la fe, la que promete el cielo sin la cruz, el perdón sin renuncia y el amor de Dios sin obediencia. Pero la verdadera gracia es diferente. No solo te perdona, te transforma. No te hace sentir cómodo con el pecado, te hace odiarlo. Cuando alguien encuentra verdaderamente a Cristo, hay un cambio visible, un nuevo comportamiento, una nueva forma de pensar. No es esfuerzo humano, es el fruto de la presencia de Dios en ti. Esta es la verdadera prueba de la gracia, cuando lo que una vez te dominaba ya no tiene poder sobre tu vida. Y es precisamente por eso que el enemigo intenta distorsionar esta verdad. Sabe que un cristiano que comprende el propósito de la gracia se vuelve verdaderamente libre. Este es el engaño que muchos no comprenden. Satanás no quiere que abandones la iglesia. Quiere que permanezcas en ella creyendo en una gracia falsa, una gracia sin arrepentimiento, sin cambio, sin fruto, una gracia que te hace creer que todo está bien, mientras tu alma se aleja de la luz. Y por eso este mensaje es una advertencia. El amor de Dios es real, pero también lo es la necesidad de santificación. La gracia es el punto de partida, no el destino final. No te mantiene en el mismo lugar, te llama a vivir una vida completamente nueva, donde el pecado ya no tiene dominio sobre ti. El enemigo no necesita alejarte de Dios de golpe, solo necesita hacerte creer que los pecados pequeños no importan. Te susurra, está bien ver esto un rato más. Dios lo entiende. Puedes seguir en esta relación. Después de todo, Él sabe que te sientes solo. Mentir un poco no es tan grave. Es solo para protegerte, y así, poco a poco, tu conciencia, haciendo que el pecado sea aceptable, el error tolerable y la culpa disminuya. Pero lo que parece insignificante es precisamente lo que destruye la fe desde adentro. Esto no es gracia, es presunción, y la pan es uno de los pecados más peligrosos, porque se disfraza de espiritualidad y te hace creer que todo está bien, cuando en realidad te aleja del arrepentimiento. Usar el sacrificio de Cristo como justificación para seguir pecando es la mayor distorsión del Evangelio. Es como convertir la sangre que purifica en una excusa para permanecer impuro. Judas 4 advierte severamente: hay quienes transforman la gracia de Dios en libertinaje. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Personas que cantan sobre la santidad del domingo, pero viven completamente lo contrario durante la semana. Hablan de fe, pero sus actitudes niegan la transformación que el Espíritu Santo debería producir. La gracia que salva es la misma gracia que cambia. Si no hay cambio, no ha habido arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no ha habido un verdadero encuentro con Cristo. El verdadero evangelio no se adapta al pecado, lo expone. La gracia no encubre el error, es un puente hacia la liberación. Quienes han experimentado verdaderamente el perdón de Dios ya no desean jugar con lo que los separaba de Él. Y por eso tantos están espiritualmente vacíos. Han confundido la misericordia con el permiso. La misericordia de Dios es infinita, pero nunca es excusa para la desobediencia. Es una oportunidad para comenzar de nuevo. Es hora de reflexionar. ¿La sangre de Jesús realmente tiene poder? ¿Por qué tantos que la confiesan viven sin transformación? La respuesta está en la diferencia entre escuchar el Evangelio y vivirlo.
Muchos hablan de la gracia, pero pocos permiten que los moldee. La verdadera gracia te molesta cuando cometes errores, te confronta cuando intentas justificar el pecado y te retrae cuando el mundo intenta seducirte. Esta es la gracia que viene de Dios, no la que te acomoda, sino la que te eleva. Si tu vida sigue igual, si los mismos pecados aún te dominan y las mismas cadenas aún te atan, es señal de que no has experimentado la verdadera gracia de Dios. Lo que has experimentado es una imitación, una versión diluida y engañosa creada por el enemigo para mantenerte cómodo en el error. Es una falsa sensación de seguridad, donde crees que todo está bien, cuando en realidad tu alma se aleja cada vez más de la presencia de Dios. El engaño es sutil, porque te convence de que no hay necesidad de cambiar, de que Dios te acepta como eres, y aunque su amor es real, nunca aprueba el pecado. El objetivo del diablo es simple: mantenerte atrapado, pero creyendo que eres libre. La segunda mentira devastadora que ha destruido muchas vidas es esta: Dios solo quiere que seas feliz. Haz lo que te haga sentir bien. Esta frase suena bonita, parece inofensiva, pero es una de las mayores distorsiones espirituales de nuestro tiempo. Apela al deseo humano de placer y comodidad, y el enemigo sabe exactamente cómo usar esto. Te convence de que si algo te trae alegría momentánea, entonces debe ser la voluntad de Dios. Y así, muchos se desvían de la verdad, confundiendo la felicidad con la aprobación divina. Pero la Biblia nunca dice que Dios solo quiere que seamos felices. Dice que quiere que seamos santos. Y la santidad, a veces, duele. Requiere renuncia, arrepentimiento y decisiones difíciles. La verdadera felicidad no proviene de complacer la carne, sino del espíritu. Hacer lo que se siente bien puede parecer correcto en el momento, pero si te aleja de Dios, es una trampa. El enemigo usa los sentimientos como brújula porque sabe que cambian constantemente. Quiere que vivas guiado por las emociones, no por la verdad. Pero la fe no depende de los sentimientos, sino de la obediencia. Lo que te da placer ahora puede ser lo que destruya tu paz más adelante. Por eso Jesús nunca prometió consuelo, prometió transformación. No dijo, sigue a tu corazón, sino niégate a ti mismo y sígueme. La verdad bíblica es clara: Dios quiere tu salvación, no tu satisfacción momentánea. Él quiere moldearte, no complacerte. El verdadero amor de Dios no es lo que te deja donde estás, sino lo que te saca del error y te conduce a la libertad. El enemigo quiere que confundas la felicidad con el propósito, pero Dios quiere que descubras que el verdadero gozo solo existe cuando estás en el centro de su voluntad. Y este gozo no depende de las circunstancias. Es una paz que perdura incluso cuando todo parece difícil, porque proviene de un corazón transformado por la verdad. Dios no te ha llamado a vivir en busca de la felicidad terrenal, sino a vivir en santidad. Esto es lo que está escrito en 1 Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. El propósito de Dios nunca ha sido tu comodidad, sino tu transformación. Él quiere moldearte a la imagen de Cristo, y este proceso a menudo es doloroso y requiere renuncia y confrontación. Ser moldeado por Dios significa renunciar a lo que el mundo considera placer y aceptar lo que Él llama obediencia. Significa negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir, incluso cuando te cueste lo que más amas. El Evangelio no promete una vida fácil, sino una vida verdadera, y la verdad duele antes de sanar. La mentira de que Dios solo quiere que seas feliz ha llevado a muchos a tomar decisiones que destruyen en todo lo que Él planeó. Hay personas que abandonan sus matrimonios porque ya no se sienten realizadas. Otras se involucran en relaciones prohibidas, justificando sus decisiones con frases como «es bueno para mí»,
así que debe ser de Dios. Y así, poco a poco, la fe se convierte en una búsqueda de placer en lugar de un propósito. ¿Cuántos creyentes han abandonado la iglesia, la palabra y la santidad, creyendo que simplemente están siguiendo su corazón? Pero el corazón humano, sin la guía divina, es engañoso. Y esta es la trampa favorita del enemigo: transformar el deseo en una justificación para el pecado. La santidad, contrariamente a lo que muchos piensan, no es una carga, sino una liberación. Es el camino que te aleja de la esclavitud del pecado y te acerca a la verdadera alegría, esa que el mundo no comprende. Dios quiere hacerte libre, no feliz a cualquier precio, porque la felicidad basada en los sentimientos cambia cada día. Pero la paz que nace de la obediencia perdura incluso en las tormentas. Cuando eliges la santidad, puedes perder algunas cosas temporales, pero ganas lo eterno. Así que es hora de reflexionar. ¿Qué has estado buscando? ¿Felicidad momentánea o una verdadera transformación? El Evangelio no se trata de sentirse bien, se trata de ser moldeado por Dios. Él quiere restaurar tu carácter, renovar tu mente y purificar tu corazón. Y aunque este proceso duela, es en Él donde encuentras el propósito de tu existencia. La felicidad va y viene, pero la santidad te mantiene firme, te acerca a Dios y te prepara para vivir lo que realmente importa, la eternidad con Él. Jesús nunca dijo que sería fácil seguirlo. Al contrario, fue claro al afirmar que el camino de la fe requeriría abnegación y perseverancia. En Juan 16:33 está escrito: «En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta frase resume el verdadero llamado del cristiano: afrontar las dificultades, mantener la fe y confiar en que, incluso en medio del dolor, hay un propósito. El camino de Cristo es estrecho y desafiante, como lo deja claro Mateo 7:14. Pocos lo encuentran, no porque Dios lo oculte, sino porque muchos se dan por vencidos antes de llegar. Ser discípulo de Jesús es elegir lo eterno por encima de lo fácil, y esa elección requiere valentía. La abnegación es algo que el mundo moderno no enseña. Vivimos en una cultura que predica la gratificación instantánea, donde seguir tu corazón parece el consejo perfecto, pero es exactamente lo contrario de lo que enseñó Jesús. El verdadero evangelio exige sacrificio, no comodidad. Nos enseña a renunciar al placer fugaz para alcanzar la alegría duradera. El enemigo, consciente de esto, trabaja constantemente para distorsionar esta verdad. Susurra: mereces ser feliz, mereces este placer, esta evasión, esta gratificación. Y cuando lo aceptas, caes en la trampa que Él te ha tendido. El placer del pecado es real, pero fugaz. Brilla por un momento y luego se desvanece, dejando tras de sí culpa, vacío y distancia de Dios. El enemigo te muestra el brillo, pero oculta el precio. Te ofrece momentos de satisfacción, pero exige una eternidad de consecuencias. Por eso tanta gente vive en ciclos de arrepentimiento, cayendo en las mismas tentaciones, buscando alegría donde solo hay destrucción. El pecado promete libertad, pero entrega esclavitud. Seguir a Jesús significa elegir lo opuesto. Significa soltar lo que te destruye, aunque parezca bueno. Significa elegir la voluntad de Dios cuando el orgullo y desafía los deseos. Significa comprender que sufrir por la obediencia es infinitamente mejor que el placer de la desobediencia. Cristo nunca prometió consuelo, pero sí prometió victoria. Y esta victoria está reservada para quienes perseveran hasta el final. La cruz no es solo un símbolo de dolor, es un símbolo de elección, de entrega, de fe inquebrantable. Y cuando decides cargar con la tuya, aunque el mundo te llame necio, Dios te llama niño. La verdadera paz y la verdadera alegría no nacen cuando haces lo que quieres, sino cuando decides hacer lo que Dios quiere.
surgen cuando eliges obedecer incluso cuando todo en tu interior desea lo contrario. Es en la entrega, la renuncia y la obediencia que el alma encuentra descanso. Cuando vives según la voluntad de Dios, el peso del pecado es reemplazado por la ligereza de la fe. Y es en este punto que muchos se confunden, pensando que la libertad es hacer lo que quieres, cuando en realidad la libertad es tener la fuerza para decir no a lo que te destruye. Y ahora llegamos a la tercera mentira, quizás la más peligrosa de todas. La idea de que puedes tener una relación con Dios sin rendirle cuentas a nadie. Esta mentira se ha extendido como una plaga silenciosa. Muchos creen que no necesitan iglesia, comunidad, ni líderes espirituales. Dicen que basta con la Biblia y un tiempo de oración en casa. Pero esto es precisamente lo que el enemigo quiere. Verte aislado, lejos de la comunión, debilitado. Porque sabe que un cristiano solo es un cristiano vulnerable. El aislamiento alimenta el orgullo espiritual, ese sentimiento de no necesito a nadie, que hace creer a las personas que se mantienen firmes cuando en realidad se están alejando lentamente del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios es clara al respecto. Hebreos 10:25 nos instruye a no dejar de congregarnos como algunos suelen hacerlo. Y Proverbios 27:17 afirma, como el hierro se afila con el hierro, así el hombre se afila con el hombre. Esto significa que crecemos juntos, aprendemos unos de otros, y la corrección es parte del amor de Dios que obra a través de la comunión. No existe el cristianismo solitario, porque Dios no llamó a individuos, sino a un pueblo. Estableció la iglesia no como una institución humana, sino como un cuerpo vivo, donde cada miembro desempeña un papel esencial. Cuando te alejas de la comunión, empiezas a debilitarte sin darte cuenta. Falta corrección, falta ánimo, falta confrontación. Y es en este silencio donde crece el pecado. Estar conectado con la iglesia no se trata de tradición, se trata de protección. Dios creó la comunidad para que juntos podamos resistir la tentación, llevar las cargas de los demás y crecer espiritualmente. La vida cristiana es un camino compartido, de apoyo, discipulado y amor mutuo. Nadie triunfa solo. La soledad espiritual es el terreno predilecto del enemigo, pero la comunión es el entorno donde el Espíritu Santo obra con mayor poder. Dios nos creó para vivir en comunidad, compartir la fe, rendir cuentas y crecer juntos. Estableció la iglesia como un cuerpo, donde cada miembro importa y donde la corrección y el cuidado mutuo son expresiones de verdadero amor. Pero el enemigo lo sabe y por eso trabaja incansablemente para aislarnos. Nos susurra, no necesitas esa iglesia, está llena de hipócritas. No necesitas un pastor, un líder ni el consejo de nadie. Tienes una relación directa con Dios y solo Él puede corregirte. Esta es una de las mentiras más destructivas porque parece espiritual, pero en realidad te distancia de la estructura que Dios mismo creó para proteger y fortalecer tu fe. El aislamiento es el terreno más fértil para la caída. Cuando un cristiano se distancia de la comunión, pierde la mirada que lo corrige, la palabra que lo despierta y la amistad que lo sostiene. Es en este silencio que el pecado se fortalece, el orgullo crece y los errores comienzan a parecer normales. El enemigo no necesita atacarte de frente, solo necesita separarte de tu cuerpo. Cuando crees que ya no necesitas a nadie, es cuando te vuelves más vulnerable. La autosuficiencia espiritual es una trampa sutil. Te hace creer que eres fuerte, cuando en realidad te estás debilitando por dentro. Sin comunidad,
los pecados ocultos crecen silenciosamente, los puntos ciegos permanecen ocultos y los corazones comienzan a endurecerse. Por eso Dios nos llama a la comunión, no como una opción, sino como una necesidad. Primero Juan 1:7 nos recuerda: si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. En otras palabras, andar en la luz y vivir en comunión van de la mano. No existe tal cosa como estar bien con Dios y mal con nuestros hermanos. Comunión es el reflejo de la luz de Cristo obrando entre nosotros. Estar en la iglesia no se trata solo de asistir a un edificio o a los servicios, sino de ser parte de una familia espiritual donde hay aliento, enseñanza, confrontación y restauración. Es en este ambiente donde se forma el carácter, se fortalece la fe y la vida espiritual se mantiene firme. Al desconectarse, se pierden estas protecciones y se convierte en un blanco fácil. Dios quiere que vivas en unidad, porque sabe que solo caes, pero junto con otros permaneces de pie. El aislamiento es la táctica del enemigo. La comunión es la estrategia de Dios para mantenerte fuerte hasta el final. La luz exige algo que muchos evitan: transparencia. Exige sinceridad, vulnerabilidad y la disposición a dejar que los demás vean quién eres realmente. Tus luchas, tus fracasos, tus debilidades e incluso tus errores. Sí, esto es incómodo. Requiere humildad y valentía admitir que no eres perfecto, pero es precisamente en este proceso que comienza la sanación. La verdadera libertad espiritual no proviene de esconderse, sino de confesar. Y la comunión fue creada por Dios precisamente para esto, para que nadie tenga que luchar solo. Una vida cristiana sana depende de esta apertura. Necesitas hermanos y hermanas que te amen lo suficiente como para confrontarte cuando sea necesario. Necesitas líderes espirituales maduros que te guíen con sabiduría y discernimiento. Necesitas una comunidad donde no solo recibas, sino que también contribuyas, donde sirvas, crezcas y aprendas de los demás. La fe no debe vivirse en aislamiento. La comunión es el entorno donde Dios obra con mayor profundidad, moldeando el carácter y fortaleciendo el espíritu. Es allí donde la palabra se hace práctica y la transformación se hace real. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuáles de estas mentiras has creído? ¿Has estado usando la gracia como excusa para permanecer en el pecado? ¿Has estado tomando decisiones basándote en lo que te hace sentir bien, en lugar de lo que es correcto? ¿Te has estado distanciando de la iglesia y creyendo que puedes caminar solo? Estas mentiras son peligrosas precisamente porque suenan espirituales. Parecen sabiduría, parecen libertad, pero son cadenas disfrazadas de decisiones. El enemigo nunca se presenta como malvado. Se presenta como una nueva forma de pensar, y así es como destruye silenciosamente la fe de muchos. Lo más aterrador es que estas mentiras pueden incluso ocultarse en tu propia rutina religiosa. Puedes estar en la iglesia todos los domingos, leyendo la Biblia, orando, y aún así alimentarte de conceptos falsos que te alejan de la verdad. Es el veneno que parece medicina, el error que suena piadoso. Por lo tanto, la vigilancia espiritual es indispensable. La fe genuina no es un sentimiento, es una decisión diaria de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto incluye reconocer que necesitamos ayuda, corrección y compañerismo. Andar en la luz es permitir que Dios, a través de las personas adecuadas, ilumine incluso las áreas que aún intentas ocultar. El enemigo no necesita sacarte de la iglesia para destruir tu fe. Solo necesita apartar tu corazón de la verdad. Lo hace lentamente, disfrazando el engaño de espiritualidad y reemplazando la relación con Dios con la rutina religiosa.
Esto es exactamente lo que Jesús enfrentó en su tiempo. No solo habló a los incrédulos, sino a quienes oraban, ayunaban y enseñaban las Escrituras, pero vivían lejos de la esencia de Dios. En Mateo 23:27 les dijo a los fariseos: «Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera, a la vista, parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta es una de las declaraciones más contundentes de Jesús, porque revela que las apariencias engañan y que la religión sin arrepentimiento es solo una fachada. Por fuera, todo parecía sagrado: los gestos, las palabras, los rituales, pero por dentro había podredumbre, orgullo, vanidad y pecado no confesado. Esto es lo que sucede hoy con muchos que asisten a la iglesia, cantan himnos y comparten versos, pero viven una fe superficial, sin transformación. Lo cierto es que el engaño espiritual es silencioso, y cuando el corazón se vuelve complaciente, el pecado encuentra espacio. La fe deja de estar viva y se vuelve meramente superficial. Y por eso, Jesús advirtió tantas veces: el peligro no solo reside fuera de la iglesia, sino dentro de quienes viven una fe fingida. Y esto te describe: aún estás a tiempo de cambiar. Hoy podría ser el día en que el engaño se desmorone. Hoy es el momento de reconocer tu error, afrontar la verdad y recurrir a Dios con sinceridad. La verdadera fe no tiene máscaras. Comienza con el arrepentimiento y se sustenta en la obediencia. Llamar al pecado por su nombre es el primer paso hacia la sanación espiritual. Negarlo es lo que lo mantiene atrapado. El Espíritu Santo obra no a través de las apariencias, sino a través de la honestidad. La espiritualidad genuina no se mide por las palabras bonitas, la emoción durante el culto, ni por la cantidad de versículos que se conoce. Se mide por la obediencia. Santiago 1:22 es directo: no se limiten a escuchar la palabra engañándose a sí mismos. Un cristiano maduro no solo habla de Dios, vive lo que predica. La verdadera fe transforma el carácter, cambia las actitudes y se manifiesta en la vida cotidiana, en cómo tratamos a los demás, en nuestras decisiones, en nuestras palabras e incluso en nuestro silencio. Ser espiritual significa tener integridad, obedecer incluso cuando nadie nos ve, vivir el Evangelio con sinceridad. Y eso es lo que Dios espera de ti hoy: menos apariencia y más verdad. La palabra de Dios es clara: no se limiten a escuchar la palabra engañándose a sí mismos. Esta es una advertencia directa para todos nosotros. El mayor peligro en la vida cristiana no es ignorar el Evangelio, sino conocerlo pero no vivirlo. El enemigo lo sabe e intenta transformar la fe en algo superficial, basado en emociones y apariencias, sin un verdadero compromiso con la obediencia. Quiere que te conformes con una espiritualidad cómoda, que te hace sentir bien, pero no te transforma. Una fe que habla de Jesús, pero no sigue sus pasos. Por lo tanto, no aceptes una versión diluida del Evangelio. Cristo no murió para que permanecieras prisionero, murió para liberarte por completo del pecado, la culpa y las cadenas que te impiden vivir una nueva vida. El verdadero Evangelio no se trata de religión, se trata de transformación. Jesús no murió solo para aliviar tu dolor, sino para santificarte, para enseñarte a vivir una vida de pureza y propósito. Él te llama a una relación que va más allá de las palabras, de los rituales, de las apariencias. La cruz no fue un símbolo de consuelo, fue el precio de tu redención. ¿Entiendes esto? Te das cuenta de que seguir a Cristo es más que sentir, es obediencia, es más que asistir a la iglesia, es vivir de manera diferente cada día. Y si realmente deseas vivir en esta verdad, hay 3 pasos que debes dar urgentemente. El primero es el verdadero arrepentimiento. No basta con sentirse culpable, debes cambiar de rumbo.
El arrepentimiento no es solo remordimiento, es una decisión. Es mirar lo que te ha separado de Dios y decir, ya no quiero vivir así. Es reconocer dónde has creído mentiras sobre la gracia, la felicidad, la independencia espiritual y decidir romper ese ciclo. El segundo paso es comprometerse con la santidad. No solo la santidad exterior, sino la santidad sincera. Esto significa abandonar lo que te contamina, aunque duela, aunque te cueste relaciones, hábitos o placeres momentáneos. La santidad no es una opción, es el resultado natural de quienes han sido verdaderamente transformados por la gracia. Y el tercer paso es permanecer firmes en la palabra. Léela, entiéndela y practícala. Es en ella donde encuentras fuerza, discernimiento y dirección. No basta con escuchar sermones, debes vivir lo que Dios dice, porque un verdadero cristiano no es quien habla hermosamente sobre la fe, sino quien, con acciones, demuestra que la fe lo ha transformado por completo. En segundo lugar, acude por completo a la palabra de Dios. No busques solo versículos aislados para justificar tus decisiones, sino sumérgete en las Escrituras con sinceridad y deseo de transformación. Lee con corazón abierto, incluso cuando confronta tus errores y desafía tus deseos. La palabra no se escribió para confirmar lo que deseamos, sino para corregir lo que necesitamos cambiar. Un verdadero cristiano no elige lo que le conviene, se somete a la verdad, incluso cuando duele. Leer la Biblia con hambre espiritual es permitir que Dios te hable directamente, exponiendo tus debilidades y revelando el camino a la restauración. Esto es lo que diferencia a quienes simplemente escuchan de quienes verdaderamente viven el Evangelio. En tercer lugar, abraza una comunidad auténtica. Busca personas que amen a Dios y que te amen lo suficiente como para corregirte cuando sea necesario. Busca una iglesia donde haya verdad, crecimiento y cuidado genuino, no un escenario, sino un hogar espiritual. Encuentra líderes maduros que guíen tu camino con sabiduría y discernimiento. La comunión es esencial porque nadie triunfa solo. El cristiano aislado es un blanco fácil, pero quienes caminan con otros encuentran fuerza, apoyo y dirección. La iglesia no es perfecta, pero es el entorno donde Dios obra, sana y transforma. Y es allí donde el Espíritu Santo moldea vidas y levanta personas dispuestas a mantenerse firmes hasta el final. El enemigo quiere mantenerte atrapado en mentiras, pero el Espíritu Santo quiere guiarte a la verdad completa. Juan 8:32 nos asegura, conoceréis, y la verdad os hará libres. La decisión es tuya, permanecer engañado o vivir libre. Este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios. Elijo la verdad sobre la mentira. Declaremos esto como un compromiso público de fe, porque la transformación comienza con una decisión. Si este video te conmovió, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aquí no decimos lo que agrada, decimos lo que libera. No suavizamos el Evangelio, proclamamos la verdad con amor y firmeza. Nuestro propósito es despertarte para que vivas lo que Dios realmente quiere para tu vida. Que este mensaje marque el inicio de una nueva etapa en tu camino espiritual, una de arrepentimiento, obediencia y verdadera comunión. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo verdades que no solo conmueven el alma, sino que transforman por completo el corazón.